Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. En esta ocasión nos acompaña Laura Yadó. Laura es una titán del mundo del trabajo, una mujer con una amplia experiencia profesional en diversos ámbitos que ella misma nos va a comentar. Como es la tradición en estos podcasts, siempre le pedimos a nuestra invitada, a nuestro invitado, que sea ella o él quien se presente y al concluir su presentación iniciamos nuestra conversación. Pues bienvenidos a Titanes del Trabajo en su episodio número 59. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querida Laura, y te pido pues que nos hagas una breve presentación de quién eres. Pues buenos días, tardes o noches, como dices tú, dependiendo de la hora en donde se encuentren. Eh, pues sí, soy Laura Yadó, actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Coaching. Soy conferencista de la Latin Speaker Association y de formación de mi carrera soy cirujano dentista con una maestría y una especialidad en odontología infantil. Em, Me considero una persona que ha trabajado diferentes ámbitos, ¿no? He trabajado el ámbito académico, ¿no? Como catedrática universitaria, impartiendo materias. Una de las materias de las más difíciles que se consideran tener en la carrera de odontología, que es la de fisiología, pero también impartí odontopediatría, que es una materia también difícil para aquellas personas que no están familiarizadas con el trato con los niños y además odontología infantil. Pero trabajé también en el ámbito público como jefe de servicio de la Secretaría de Salud y como coordinadora de capacitación de odontólogos en la Ciudad de México. En el ámbito privado, por más de 20 años, trabajé dirigiendo el área de relaciones profesionales en una empresa transnacional de cuidado bucal, de cuidado bucodental. Y además, una vez que salí de ahí, trabajé con otras empresas de la misma rama haciendo asesorías. En el ámbito gremial, eh, tuve varios cargos en el International College of Dentists. También fui presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Actualmente les decía, presidente de la Asociación Mexicana de Coaching. Y sigo trabajando en el ámbito gubernamental, y le llamo gubernamental diferente del público porque trabajo con el gobierno sin ser parte de los equipos de trabajo de ellos, ¿no? Actualmente soy coordinadora de la Comisión Técnica Consultiva de Odontología en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Y en el ámbito de la consultoría y la capacitación, pues me he desempeñado con diferentes empresas, entre ellas con la que más he trabajado es con una empresa llamada SeaGrowth, y soy parte del equipo también de formación de coaches para Grupo Impel y para la International Coaching Community, y profesora actualmente, profesora invitada para el Inner Academy lo que es el coaching no directivo. Entonces, pues esa es, así a grandes rasgos, mi trayectoria. No, pues muy impresionante, mi querida Laura, muy, muy impresionante. A ver, pero pues cuéntame, ¿cómo pasaste de ser una odontóloga? Bueno, ya has estado dedicada a la odontología mucho tiempo y lo sigues haciendo en términos más ahora académicos y profesionales. Me imagino que ya no ejerciendo o ejerciendo menos. ¿Cómo pasaste de ese ámbito a ser speaker, a ser coach, que hoy, bueno, Laura y yo compartimos ser miembros de la LATAM Speakers Association? Pero cuéntame, ¿cómo fue tu transición de lo que estabas haciendo a convertirte en, ¿qué fuiste primero? ¿Speaker y luego coach? Primero coach y luego speaker, ¿o Primero se dieron coach. al mismo tiempo? Cuéntame cómo sucedió. Bueno, yo creo que toda la vida me incliné por el trabajo que tenía que ver con el factor humano, con la parte humanitaria, ¿no? De hecho, la carrera, pues es una carrera que tiene que ver con la parte humanitaria. Entonces, después de haber estudiado la odontología, que fue aliviar una de las peores dolencias que puede sufrir el ser humano,
a nivel físico, que es el dolor dental, pasé al estudio de otra área de la salud, porque me empecé a inclinar por la salud emocional, la salud mental, la salud social, y estudié pues un diplomado como orientadora de desarrollo humano. Luego estudié psicoterapia, tomé 6 especialidades en la psicoterapia, entonces empecé a tocar toda esta parte mental, ¿no? Trabajé en especialidades como adultos, niños, la especialidad de síntomas que se conectaba mucho con el área que yo había estudiado, la especialidad de parejas, de sexualidad y una que es eneagrama, que tiene que ver un poco con la personalidad. Entonces empecé a tocar otro mundo que fue la parte mental, ¿no? Y durante los últimos 16 años me he dedicado al coaching eh, para diferentes certificadoras, ¿no? Y me certifiqué yo principalmente en como coaching ejecutivo, de negocios, de vida, de equipos. Eh, Estudié la especialidad del co-development, otra eh, línea que se llama The Heart of the Effective Leadership, con una organización internacional que se llama Iniciativas de Cambio. Y últimamente en esto de la teoría general del coaching, en cuanto a la metodología no directiva, así fue como me fui moviendo. Yo dejé ya la clínica a partir de la pandemia, tomé la decisión de cerrar el consultorio, pero como dices, pues sigo trabajando por la ontología en los ámbitos en donde es posible. Y después de todo esto, fue que tengo contacto con la Latin Speaker Association. Yo siempre di cursos porque el trabajo que desarrollé desde la empresa en la que trabajé fue capacitación. Y de ahí tenía yo además también que hacer presentaciones para la empresa en diferentes auditorios y con diferentes especialidades de la odontología. Y entonces por ahí empecé con el área de las conferencias. Y bueno, cuando ya empiezo a bajarle el ritmo de trabajo, pues me encuentro con la Latin Speaker Association, me invitan a participar, hago mi examen, me dan el nivel de profesional y bueno, así es como llego a esto, justamente. Súper, Micaela, pues qué buena onda, qué padre. A ver, tú y yo platicamos previo a esta conversación un poco del tema de coaching y dónde está parado el coaching, de dónde viene, como el boom que ha venido dándose, ya un boom bastante sostenido, porque pues la verdad es que el tema del coaching tiene ya muchos años. Y yo entiendo que hay muchas corrientes, hay muchos teóricos del tema del coaching, hay distintas asociaciones internacionales, hay distintas certificaciones. ¿Por qué no? A reserva de que pues seguramente muchos de quienes nos escuchan ya tienen muchos elementos, a mí sí me gustaría hacer como no sé si puedo decir como un mapa de dónde estamos parados, de dónde viene todo este boom por el coaching y hoy dónde estamos. Bueno, yo creo que todo este boom viene con toda la historia del ser humano. ¿Dónde aparece como este primer contacto con una actividad que tenga que ver con la actividad del coaching? Pues a mí me parece que desde Sócrates, ¿no? Cuando entra Sócrates en esto del uso de la mayéutica, y me parece que además es la base de todas estas corrientes y de todas las diferentes formas de hacer coaching, la base es la mayéutica, ¿no? Esto de hacer que el alumno, que en aquel entonces era un alumnos, o el cliente, como se les llama ahora, pues pueda encontrar sus propias respuestas, ¿no? Eh, la historia camina y entonces viene Platón, que es alumno de Sócrates, generando toda una corriente respecto al aprendizaje, ¿no? Viene otro alumno de ellos, Aristóteles, que genera lo que es la teoría primigenia de la acción humana.
que es de donde parte el coaching. El coaching parte de la teoría del axioma de la acción humana. Luego tenemos la presencia de los existencialistas, ¿no? Kierkegaard, Jaspers, Sartre, que ellos hablan de todo esto que tiene que ver con la existencia, con el ser, y empiezan a establecer las bases entre lo que es el contenido de una plática, de una conversación, y el contenedor, que desde la teoría general del coaching hace mucho sentido porque el contenido es todo aquello que el cliente pone en la mesa o trae como su tema, su conversación, y el contenedor o el continente, que es esta parte que el coach va cuidando, va utilizando una cierta metodología, de tal manera que no ensucie el contenido del cliente. El cliente tiene que generar su propio conocimiento. Después de esto viene Husserl, que abre la puerta a lo que es la fenomenología, y después de él Polanyi, con todo lo que es el conocimiento tácito. Este conocimiento que como seres humanos tenemos todos, vienen de una forma individual, o sea, no todos tenemos el mismo conocimiento tácito, no todos resolvemos de la misma manera, y por eso es que es importante en el proceso de coaching no dar consejos, no juzgar toda esta parte que es importante para cuidar a nuestro cliente. Luego viene Rogers, que es el que habla de la no directividad. Le sigue, bueno, hay muchos más teóricos que han trabajado con todo esto, pero yo estoy mencionando los principales. Por ejemplo, Galway, con su teoría del juego interno, y él lo empieza a aplicar al deporte, ¿no? Específicamente en el tenis. Y viene después de él Whitmore, que se da cuenta que esto, que es el juego interno del tenis, puede ser llevado a las empresas. Y lo siguen Alexander, Fine, Downey, Thompson, llevando todo esto del juego interno a las empresas. Y actualmente te puedo decir que el último representante de toda esta corriente y movimiento es Leo Radier. Creo que todos hemos pasado por diferentes certificaciones de coaching. Toda la gente que nos dedicamos al coaching hemos pasado por diferentes certificaciones. Y estos principios que establecieron estos estudiosos se mantienen en todas las corrientes. Y el chiste es mantener la corriente limpia, no meter nuestra cuchara como coaches, ¿no? ¿Qué ha pasado después de que surge este boom del coaching? Como dices tú, el mundo crece, ¿no? Eh, Empezamos a vivir tiempos interesantes, pero además muy difíciles. Y entonces es importante empezar a contratar profesiones de ayuda para salir adelante. Y me parece que llegar a las empresas, estos procesos de coaching, caminan, se empiezan a volver exitosos, el mundo entero reconoce como una profesión importante, interesante, que ayuda, que colabora al logro de objetivos, al despegue de y el desempeño de los profesionistas, de los empleados, de los trabajadores. Y posteriormente, creo que se empieza a hacer una mezcolanza terrible. Actualmente, ¿qué te puedo decir que veo en las empresas? Pues veo mucha gente que no sabe qué es coaching, que no sabe si lo que está contratando es coaching, no sabe si cuando va a contratar verdaderamente le van a dar procesos de coaching, porque se ha revuelto la capacitación, la formación, la mentoría con el coaching. Y el coaching es una profesión con identidad.
Entonces, cuando se mantiene la profesión con identidad, podemos hacer esa separación. El ser humano, para su conocimiento, para su crecimiento, perdón, requiere de dos tipos de conocimiento: el conocimiento técnico y el conocimiento tácito. El conocimiento técnico es esto que genera las habilidades para que yo desempeñe una labor. El conocimiento tácito es engendrar o generar este conocimiento propio para ir resolviendo la vida día a día, los problemas que se van presentando en el trabajo, en la casa, en el estudio, en donde sea, ¿no? Entonces, creo que el problema al que nos hemos enfrentado los coaches y que nos puede llevar al exterminio de la profesión a ese grado es que se ha hecho una metodología ecléctica y que verdaderamente hay momentos en que no se sabe dónde está el coaching, dónde está la mentoría o dónde está cualquier otra disciplina que son disciplinas de ayuda y que no les quito su valor, pero que no se pueden vender como coaching, ¿no? He escuchado, por ejemplo, coaching de ángeles, he escuchado coaching de caballos, he escuchado, o sea, realmente el coaching no necesita apellido. El coaching es un proceso que en todos los casos debiera ser igual. Ese es el punto donde creo que está ahorita. A ver, súper interesante porque aparte creo que lo haces muy bien, explicas muy bien todos estos pasos. Digamos que ¿qué diríamos? Que este coaching profesional, cuando empezaron a surgir los coaches profesionales para las empresas o en las empresas, quitando, porque hay gente que habla del mundo del coaching del deporte, pues sí, como que siempre existió, ¿no? O sea, de hecho se llaman coaches, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, lo que Y, generó Galway, que te decía, el juego interior, claro. y bueno, está siempre el famoso, siempre se habla mucho del el entrenador, ay, se me olvidó ahorita el nombre, el entrenador de los, del equipo de fútbol americano de los Estados Unidos, que fue muy famoso. Ahorita me voy a acordar de él, porque pues, era así como el gran coach, ¿no? A ver, Vince Lombardi, que tiene, pues, de hecho, el título que dan que gana el trofeo que ganan los campeones del fútbol americano en los Estados Unidos, se llama el trofeo Vince Lombardi. Pero hoy hay escuelas, ¿no? De coaching, digamos, vamos a hablar de los coaches profesionales serios. Pues no me voy a meter de todos, porque ahora, bueno, también hay coaches de nutrición y de salud y demás, y voy a respetar cada una de esas profesiones, pero concentrémonos en los que tienen que ver con el mundo del trabajo en el que nosotros estamos involucrados de una manera u otra. Insisto, no menosprecio a los otros, no digo que sean lo máximo ni que sean menos, simplemente están en otro que hacer. En las teorías, en las escuelas de coaches para empresa o en el ámbito empresarial, ¿qué me puedes contar? ¿Qué me puedes decir al respecto? Lo que pasa es que la formación de coaching no te separa como para la empresa. La formación de coaching es igual para todo. El coach puede trabajar con un mercadólogo, puede trabajar con una ama de casa, puede trabajar con un deportista, ¿no? Puede trabajar con quien quiera. Y me parece que eso es lo que ha pasado, que hemos revuelto una cosa con otra. El coaching debería ser siempre el mismo y tener una metodología operativa igual en todos los casos, ¿no? Eh, ¿quién establece que va a trabajar? Pues el cliente, él pone el objetivo y entonces vas tras ese objetivo con una metodología operativa clara que te permite ir haciendo que se genere este conocimiento tácito. Ahora, es importante definir el objetivo porque con ese objetivo tú puedes saber si lo que el cliente necesita es un coaching o si lo que necesita es un conocimiento técnico. Y entonces, Buenísimo, a ver, vamos a pararnos ahí un momento porque me encanta esto. Entonces, el primer paso en cualquier relación profesional para hacer coaching o para tomar coaching es tener claro qué quieres resolver, digamos.
¿Qué quieres resolver? ¿Con cuánto tiempo cuentas para resolverlo? ¿Tienes tiempo para este proceso de prueba y error al que te vas a ir sometiendo cuando vas engendrando algo, algún conocimiento nuevo? Y entonces estamos hablando de que estás listo para un proceso de coaching. Si tú me dices para mañana o para dentro de un mes, yo tengo que ser director general de mi empresa y estoy en un escalón muy abajo, pues la pregunta es, ¿cuentas con el tiempo suficiente para en ese mes lograr este objetivo que estás persiguiendo? Y entonces ya la persona irá analizando por sí misma, él te dirá si sí o si no, y él decidirá si sí o si no, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Que el coach no meta su cuchara, que el coach permita que el cliente vaya desarrollándose y vaya tomando sus propias decisiones. Eso es la diferencia del coaching con el mentoring. En el mentoring yo te vierto toda mi experiencia y entonces lo que tú haces es un conocimiento técnico, lo llevas ya a cómo aplicarlo, ¿no? Y quizá esa es la principal, no sé si es la principal, pero una de las diferencias más importantes entre los coaches y los mentores, ¿no? Que Sí. abiertamente, y yo sí he tomado, yo no estoy formado como coach, pero sí estoy formado como mentor, y tuve la oportunidad de recibir instrucción quizá de uno de los más importantes mentores que hubo en México, porque fue, yo creo que de los primeros que lo trajo a México, que es don Víctor de la Fuente, que ex IBM, ex vicepresidente de recursos de IBM, pero esa es quizá de las más importantes diferencias, ¿no? Que es que el mentor sí te dice lo que tienes que hacer o lo que él o ella cree que deberías hacer en función de donde estás, y el coach nunca lo debería hacer. Más o menos, por Nunca ahí lo vamos. deberían hacer, ni nunca te debería dar interpretaciones, ni nunca te debería decir, a mí me late. No, a ver, ¿qué te late a ti? ¿No? Porque de otra manera, si hay un error, pues el error es del coach, entonces, ¿o qué? ¿No? Entonces, Okay. es Por eso en ese sentido, el coach tiene que saber hacer muy buenas preguntas, ¿no, Laura? sí, y fíjate que además creo que hay características muy importantes. Tú dices, bueno, ¿qué pasa con estas escuelas? Me voy a regresar un poquito. Todos venimos, los que somos coaches, venimos de formarnos de esas escuelas, ¿no? Pero la ciencia avanza, el conocimiento del coaching avanza. Y hubo un gurú actualmente del coaching, que es Leonardo Ravier, que presenta una tesis de doctorado en la Universidad de Madrid, por ahí del 2021, y es lo último en cuanto a el estudio que se ha hecho a toda esta carrera que ha venido teniendo el coaching, ¿no? Leonardo establece que a través de todo este estudio se genera ya una metodología operativa que es sobre la cual debiéramos trabajar todos los coaches. Yo lo comparo con la medicina, ¿no? Yo como odontóloga te puedo decir, cuando yo estudié odontología, a mí me dijeron, estos son los principios de la odontología, y el padre de la odontología, el doctor Black, estableció tal cosa. Sin embargo, en la actualidad, esa odontología ya no existe. Y no Wow. quiere decir que cuando yo estudié estaba mal. Era lo que teníamos, era lo que se había descubierto, era sobre lo que se había investigado, y ahora hemos caminado de tal manera que tanto el conocimiento como la tecnología nos ha empujado a tener que estar actuales y a tenerte que estar certificando. Es como un piloto. Tú no te subes a un avión si sabes que el piloto no está certificado. Ujú. Y Claro. eso no quiere decir que no sepa manejar el avión. ¿Lo sabe manejar? Sí. Conoce más o menos todo el equipo. Sin embargo, ¿por qué los hacen certificarse cada cierto tiempo? Pues porque los equipos van avanzando, porque el conocimiento va avanzando. Y lo mismo pasa en el coaching. Entonces, todos venimos de esas escuelas, no lo hicimos mal,
veníamos creciendo en estas metodologías y llegamos al punto en donde alguien ya está ahora con un descubrimiento y con una aportación de conocimiento, porque el estudio que hizo este hombre, digo, él tiene, su tesis fue una tesis de 700 hojas. O sea, es Oye, increíble. a ver, Laura, y cuéntame, pues, entonces, sí, sí pareciera que es un breakthrough. O sea, esto sí es un cambio brutal en el coaching. Sí, Digamos que es como en la medicina, tú lo decías ahorita en la ortodoncia, pues sí, antes era el terror de cómo sonaba la maquinita y a lo mejor hoy hay unas técnicas para quitarte ¿cómo se llama? Las caries o las placas y todo esto de una manera increíble. Yo siempre le digo a la gente que si se va a operar, que se opere con gente joven porque saben usar mejor la tecnología, ¿no? Yo tuve una operación hace 2, 3 años, yo me operé con un cuate de 42 años, no me voy a operar con un señor de mi edad, la verdad, porque dije, este señor, este chico acaba de ver en la escuela la medicina y conoce el equipo ese Da Vinci, no sé cuántas cosas. Yo cuando lo oí dije, no, pues yo con este chavo de 42 años versus mi colega de 60 y tantos en términos de edad. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué hizo? ¿Cuáles son estos cambios, estas propuestas tan radicales? ¿Cuál es el apellido del señor, perdón? Ravier, Okay. Leonardo Ravier. Leonardo. ¿Qué hizo? Él, ¿Qué, él qué es, nos él es propone don Leonardo? argentino y está trabajando ya en Madrid, en la Universidad de Madrid. Allá fue donde hizo su doctorado. Él tiene muchos años estudiando y se metió a estudiar a todos estos autores de los que te hablé en un principio de la plática y empezó a sacar diferentes situaciones. ¿Qué hace diferente? Él te dice, para el coaching necesitas, la ICF, por ejemplo, y la ICC te establecen diferentes tipos de competencias que debes de tener desarrolladas para considerarte un buen coach. Y él te dice, sí, yo te voy a dar 4 metacompetencias que son suficientes. Él te dice que es importante la atención fenomenológica, o sea, qué está pasando a tu alrededor y estar consciente de lo que en donde estás enfocado. El espejeo fiel de lo que te está diciendo tu coachee o tu cliente. La comunicación objetiva, y a esto me refiero con no meter tu cuchara, ¿no? Porque de otra manera la comunicación sería subjetiva. Estás desde tu interpretación. Y las preguntas enfocadas. Él no le llama poderosas, él le llama preguntas enfocadas. Yo podría decir que una pregunta enfocada es una pregunta poderosa, ¿no? Esta es un poco mi forma de ver cómo hablar de las preguntas en el coaching. Entonces, él establece estas metacompetencias, pero te establece un marco en donde te habla de diferentes principios científicos. Él se basa en axiomas. Y bueno, ¿de dónde establece que viene el coaching? Pues decíamos del axioma de la acción humana, ¿no? Lo que es la praxeología. Y en base a eso es que se establece cómo trabajar. ¿Qué es importante de la praxeología? Que todo ser humano siempre busca la mejora o el bienestar. Esta es una tendencia de todos los seres humanos. Y también que lo que hace tiene una intención. Y entonces se establece que hay una intención. Entonces, te establece el marco histórico con un marco científico y un marco ético. Entonces, cuando tú tienes estas 3 cosas, esta conexión, entonces ya puedes entrar a trabajar. Sí, esquemas que hemos venido trabajando en diferentes escuelas, como veníamos comentando, como por ejemplo la metodología Grow, que tiene que ver con G de meta, Goal, la R de realidad, la O de oportunidades, la W de will o acciones, y le agrega una F adicional que es el seguimiento. Y entonces una metodología que trabaja definir la meta, como te decía, si no tienes el objetivo, pues no, si no hay una meta, no hay nada que trabajar, ¿no?
y va buscando cuál es la realidad, qué es lo que no te ha permitido moverte, porque si esta es tu realidad, dónde estás parado, qué estás haciendo, la O de oportunidades, o sea, cuáles son las oportunidades que tienes para verdaderamente lograr este objetivo, la W de acciones, qué vas a hacer, como todo proceso de coaching, te manda a la acción, ¿no? Y la F, que es el seguimiento. Te va dando seguimiento de tal manera que puedas ver si efectivamente se ha caminado en esto que te has establecido como pasos a seguir para ir llegando al punto del coaching. Entonces, creo que este es básicamente, él, por ejemplo, ¿cómo te define el coaching? Así rápidamente, es una profesión de ayuda, como hay muchas más. Es un proceso temporal, ¿no? Hay quien se eterniza, por ejemplo, con un psicoanalista, que es una profesión también de ayuda, pero pues, se puede eternizar allí 20 años, ¿no? El coaching es un proceso temporal entre el coach y el cliente para ayudarle a conseguir sus objetivos, engendrando el conocimiento sin que yo le transfiera ninguna información. Entonces, hay un respeto irrestricto por la toma de decisiones de tu coaching. Eso es en términos muy generales, ¿no? Y el marco metodológico entonces está basado en la historia, la teoría y la ética. Si tú conjuntas estas tres cosas, tienes un marco metodológico coherente para poder trabajar con tu cliente. Y en relación, Laura, hablábamos, ya hemos dicho varias veces esto de las escuelas, en relación a lo que plantean las otras escuelas de coaching, ¿cuál dirías tú, pues, que es el cambio más radical o los cambios más radicales? Que sí se respeta la no directividad. ¿Ok? Eso es lo que yo diría. Porque todas, absolutamente todas las escuelas te hablan de la no directividad. Tú no puedes dar consejos, tú no puedes decirle a tu cliente, tú no puedes juzgar a tu cliente. Y sin embargo, cuando uno ve los procesos, la mayoría de los procesos llevan algo de directividad o interpretaciones, el tipo de preguntas que haces, pues a lo mejor ya estás sugiriendo cosas, ¿no? Mm. Entonces, me parece que esa es una de las grandes diferencias y es lo que se pediría desde esta teoría general del coaching, que la gente se abriera un poco, porque tú puedes ser coach de 40 años, como decías hace rato, ¿no? Pues sí, la gente joven viene con lo nuevo. ¿No? La gente grande trae una experiencia enorme y sabe y a lo mejor detecta de inmediato muchas cosas que el joven a lo mejor no tiene la capacidad todavía, no la ha desarrollado, de ir descubriendo. Pero en este descubrir puedes sutilmente sugerir. Y me parece que ahí es donde se pierde, ¿no? Yo puedo tener Ujú, ujú. procesos muy exitosos porque siempre le sugiero a la gente cómo va a hacer las cosas. Sí. Y porque hacen lo que yo dije lo que yo pensé que debieran hacer. Pero pues ahí estuviste haciendo mentoring, no estuviste haciendo coach, Exactamente. aunque digas que eres coach. Ahora, cuéntame un poco de los procesos de certificación, porque Ajá. otra vez, hay escuelas, hay instituciones, ustedes son la Asociación Mexicana de Coaching. Cuéntame. Sí, mira, como asociación nosotros no certificamos, ¿Ok? pero las escuelas generalmente tienen el aval de alguna asociación o de una federación, como la ICF, por ejemplo, ¿no? Muchas de las escuelas que han sido muy exitosas y que fueron el principio del coaching importante en México, pues es la ICF o la International Coaching Community, la ICC, ¿Sí? que ellas establecen ciertas competencias y en base a que tú cumplas con esas competencias, te certifican. Y me vuelvo al ejemplo de la medicina porque lo mismo pasa con los médicos. Los médicos pueden haber estudiado una especialidad, ¿no? Gastroenterología.
Sin Ujú. embargo, cada 5 años se tienen que certificar con un consejo que es una evaluación entre pares. Ok. Y eso es lo que genera una certificación, es lo que te permite ser reconocido por tus pares como alguien capacitado para desempeñar la labor que estás desempeñando. Entonces, las escuelas tienen sus propias competencias con las cuales hay que cumplir y yo sí pienso que valdría la pena abrir un poco esta posibilidad. ¿A qué? A que hay algo nuevo, a que llegó en el mundo del coaching algo nuevo y algo que está llevando a procesos muy exitosos y que está permitiendo respetar al cliente. A mí me parece que algo de lo más importante como coach es qué respeto le estoy dando a mi cliente. Entonces, esta Porque yo apertura oigo es mi también, fuerza. en Ajá. términos empresariales, perdón que te haya No, interrumpido, no, Laura, nada más adelante. quería puntualizar esto, porque ahora también oigo mucho del coaching como de grupo, ¿no? Entonces digo, chico, Sí, sin embargo, el coaching es el mismo. La metodología operativa es la misma. ¿Cómo trabajas? Con un objetivo de equipo. Ahora vas a trabajar con ok, un objetivo de equipo. Normalmente trabajabas con un objetivo de un ejecutivo. ok, ¿Qué pasa cuando llegas a una empresa y lo que necesitan es un coaching para todo un grupo de personas que trabajan juntas? Ah, bueno, pues entonces haces un coaching de equipo que lleva una metodología igual, metodológicamente hablando, es la misma. Lo que va moviéndose, pues son las opciones que van surgiendo. ¿Por qué? Porque estás hablando de que ya tienes ahí 20 personas que están produciendo conocimiento y es conocimiento tácito también para el equipo. Y cuando yo hablo de conocimiento tácito, sí quisiera yo dejar un poquito claro a qué me refiero con un ejemplo. Si tú quieres enseñar a un niño a andar en bicicleta, ya me imagino como papá, pues le pones las llantitas a la bicicleta, vas sosteniendo el asiento, le vas diciendo cómo mover el manubrio, o sea, le das instrucciones, conocimiento técnico. El conocimiento tácito es cuando el niño por sí mismo logra encontrar cuál es el punto de equilibrio en el cual se va a sostener en la bicicleta. y eso El, no se lo puedes tú decir. el papá podrá decir lo que quieras, pero eso no lo va a aprender hasta que el niño lo descubre, Sí, exacto, o sea, ¿no? por Es más que como el si te papá o la digo, mamá le diga, no, es que tienes que sentarte así, si ¿no? no, el niño o la niña va a encontrar, Ese, ella va a encontrar su justo medio. ese es el conocimiento tácito. Si yo te digo, ¿a qué sabe una fruta exótica, bueno, digamos algo, un zapote negro que no a todo el mundo le gusta? Pues yo te puedo decir, es dulcito, acidito, pero hasta que no lo pruebas, no sabes a qué sabe el zapote, la fresa, la manzana, lo que quieras, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento tácito y eso es lo que tratamos de hacer en el coaching no directivo con la ¿Ok? persona que tienes como cliente. Oye, Laura, ¿y siempre puede aplicarse el coaching? Tú decías muy al inicio de nuestra conversación, decías, a partir de una conversación que se tiene con el cliente, que luego se llamará coachee, eh, Ujú. tú decides si puedes ser coach de esa persona porque lo que te plantea sí puede resolverse con coaching o porque dices, "Híjole, no hay química". ¿Cuáles serían las razones para decir sí podemos entrar a este proceso de coaching o no podemos entrar a este proceso de coaching? Yo creo que la química es importante, ¿no? Esta parte es importante. Si no te caigo, pues por más que le hagamos, creo que no vamos a caminar a ningún lado, ¿no? Creo que es importante esto, pero a ver, creo que es el propio coachee quien tiene que decidir si quiere trabajar contigo. Cuando tú le das una explicación donde le haces entender perfecto en qué consiste el proceso y él va a decidir que efectivamente quiere trabajar bajo esa metodología donde tú no le vas a decir nada.
A mí me ha pasado en ocasiones, llegas a la empresa y empiezas a trabajar y, y les preguntas, bueno, ¿cuál es tu objetivo del día de hoy? Les ponen un objetivo general y luego cada sesión trabajas un objetivo de sesión. ¿Para qué? Ok. Para alcanzar el objetivo general, ¿no? Entonces, de repente te dicen, pues, me gustaría el día de hoy que me dijeras qué hacer para poder lograr tal cosa. A ver, ese no es un objetivo de coaching, Ok. ¿no? Entonces, sí tienes que dejar como muy claro y el coach se tiene que comprometer a que va a aceptar esta metodología en donde le vas a decir, acuérdate que te dije que yo no doy consejos. Acuérdate que te dije que yo no transfiero información, De acuerdo. ¿no? Entonces ya es el coach quien decide si quiere trabajar bajo esta metodología o preferiría alguna otra cosa. Y, Sí, y pero hay una matriz que trabajamos que se llama la matriz situacional, que te habla del tiempo en que tú quieres lograr el objetivo y el tipo de conocimiento que necesitas para el objetivo que tú quieres. Entonces, cuando tú caminas sobre esa matriz, el coachee lo ve perfectamente plasmado en un papel y ya decide, efectivamente, yo no caigo en el cuadro del coaching, yo caigo en el cuadro de capacitación. Entonces, sabrá que tendrá que ir por un proceso de capacitación. Y esto también lo manejas, obviamente, en el caso de las empresas, pues con recursos humanos, ¿no? Que para empezar tiene que saber cuál es la metodología que tú utilizas, tienes que llegar a acuerdos con ellos y luego llegar a acuerdos con tu coaching. sí, pero y tú bien decías, a ver, aquí estamos hablando del mundo del trabajo, pero también, y tú hacías muy bien las referencias, el coaching puede funcionar para un chico que a lo mejor no sabe qué carrera estudiar y tiene algunas dudas y entonces a partir de ciertas preguntas que le haga una coach o un coach serio y profesional, a lo mejor este chico que tiene esas dudas las puede resolver él mismo o ella misma sin que le tengan que decir qué tiene que estudiar, que tiene ciertas dudas y lo puedes aplicar el coaching a muchas otras cosas. Tú decías, Claro. el mismo, obviamente en el mismo deporte, ¿no? Sí, y fíjate que lo que ayuda muchísimo de las competencias que yo te comenté es el espejeo. Este espejarte fielmente lo que tú dices, porque hay veces que la gente habla sin darse cuenta de lo que está diciendo. Y entonces necesita escucharse en ti para Okay. ver lo que te dijo. Pasa muchísimo, ¿no? Que uno suelta ciertas frases y de repente no te das cuenta ni qué dijiste. Pero si el coach te las está repitiendo tal cual tú lo dijiste, entonces vas a caer a la cuenta de si lo que dijiste es lo que querías decir o lo quieres explicar de otra manera. Entonces el espejeo es una de las primeras competencias que utiliza la teoría general del coaching para poder trabajar con un cliente. Sí. Súper. Pues vamos cerrando, mi querida Laura, y primero reiterarte el agradecimiento por estar en este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo. Y yo quisiera que nos dijeras tres, cuatro cosas que quieres que te gustaría que la gente se llevara. Se van a llevar mucho de lo que ya nos comentaste, pero yo quisiera, ¿qué tres cosas o cinco, las que tú quieras, resaltamos, destacamos de decir por qué es importante el coaching? Ok, bueno, yo te podría decir, a ver, la número uno de la que me encantaría hablar sería de reconocer que el coaching, como cualquier disciplina o profesión, sobre todo de ayuda, requiere de irse poniendo al día. Es importante buscar un coach que esté certificado, con conocimientos actuales, ¿no? Incorporando a las prácticas todo lo último que se ha generado para mejorar las intervenciones. Eh, la práctica genera la experiencia
y la actualización va a generar las nuevas oportunidades para ofrecer la ayuda. Creo que eso sería un punto muy importante. Por otro lado, yo te diría que es indispensable cuando uno va por el camino del coaching, tener presente que el cliente merece este respeto irrestricto del que les hablé para tomar sus propias decisiones y para respetar, para sentirse respetado en su vida. ¿Qué otra cosa te diría? Que ser coach implica una responsabilidad de vida y de salud, porque estamos trabajando con un ser humano, estamos trabajando con la salud, a veces mental, a veces emocional de la gente, y el trabajar con la salud emocional y mental nos va a llevar también a trabajar su salud física, ¿no? Eh, yo como odontóloga siempre decía que nosotros trabajábamos diario con la vida, la salud, el miedo y el dolor. Y me parece que la gente que busca al profesionista de ayuda, una profesión de ayuda, para que le acompañe, debe descubrirse a sí mismo, crecer y vivir el éxito de salir adelante. Y esto va a ser respetar su vida, su salud, su miedo y su dolor. El dolor no nada más es físico, el dolor también a veces es emocional y a veces es peor que el físico, ¿no? Si nosotros cumplimos con ese compromiso, yo creo que estaremos cumpliendo con cuidar lo más sagrado, esto que nos da de comer, ¿no? El que se dedica al coaching, estaremos cuidando, estamos haciendo un compromiso con nuestra propia profesión, por lo cual no debemos permitir que el coaching se vuelva una mezcolanza de técnicas que confunden a los propios contratantes de los procesos y que esto pues nos puede llevar a una crisis, a una situación caótica respecto al mundo del coaching. Yo creo que si lo que vendemos es coaching, seamos muy asertivos en estar conscientes y en hacer conscientes a nuestros clientes de que lo que estamos ofreciendo y lo que nos van a comprar es lo que estamos vendiéndoles. Ok, Creo ok. que se vale vender cualquier disciplina siempre y cuando seamos claros en lo que estamos ofreciendo. Yo no Mm, estoy en contra de ninguna. De hecho, yo en ocasiones vendo otras cosas. Yo no nada más vendo coaching, ¿no? claro. Diferenciemos entre el paradigma de la capacitación o la enseñanza y el paradigma del conocimiento tácito, del conocimiento o del engendramiento, el paradigma del engendramiento del conocimiento, que es este que, pues, sobre el cual hemos estado platicando. Yo creo que eso sería importantísimo dejarlo muy claro, ¿no? Y que además creo que el mundo del coaching puede crecer. Pues estamos hablando de que a nivel mundial se considera que existen alrededor de unos 71,000 coaches, cifras más, cifras menos, certificados. No es gente al vapor, sino que se ha certificado. Se considera que existen aproximadamente como 170,000 psicólogos, de los cuales a lo mejor unos 100,000 están licenciados. Entonces estamos hablando de sí verdaderamente ser una profesión en crecimiento, completamente en crecimiento, y que tenemos que cuidar para que siga creciendo, ¿no? Claro. Si hablamos, por ejemplo, de lo que se generó en el 2019, estos 71,000 coaches, más o menos estaríamos hablando de 2,900 millones de dólares de ingresos solo en el 2019. Y se estima que cada año vamos creciendo un 12 a un 15%. Entonces, creo que tenemos que cuidar las necesidades de esos 200 millones de trabajadores en el mundo, que son los que nos permiten seguir sosteniendo de manera ética y profesional al coaching. Creo que Muchísimas gracias, Laura. Ahorita voy a hacer una pregunta que la tenía aquí entre mis notas, que pues hago notitas para la entrevista,
Y a ver, ¿cuánto es razonable pagar o cuánto es razonable que un coach cobre? Yo sé que hay rangos y depende de muchas cosas, pero cuéntame un poco cómo es ese mundo, el tema de los costos. Yo creo que tu costo lo tienes que establecer, digo, hay un mercado, ¿no? Y hay un mercado que se establece según los niveles donde estás trabajando. Si tú estás ¿Ok? trabajando con un director general, con un CEO, por supuesto, el costo es mucho más elevado que si estás trabajando con un ejecutivo nivel medio o un ejecutivo senior, o sea, va cambiando, ¿no? Pero digamos que si habría que checar un promedio, yo te diría que para un ejecutivo, más o menos estaríamos hablando de 4,500 a 6,000 pesos la hora. ¿Ok? Y de ahí, por supuesto, dependiendo el rango, va aumentando. ¿Qué otra cosa cuenta? Pues tu experiencia. ¿Cuántos años tienes Claro, en el mercado? Si yo me acabo de certificar, pues no te voy a poder cobrar 6,000 pesos la hora. O te la cobro y me la pagas, pues qué padre, ¿no? Pero me parece que sí tiene que ver mucho con qué experiencia tienes, qué estás ofreciendo, qué actualizaciones estás ofreciendo también, cuál es tu formación, tu background, el trabajo que has venido realizando, en qué niveles y en qué empresas estás trabajando. Y la otra cosa, ¿qué tanto quieres hacer un trabajo también de ayuda en otros niveles? Porque si te viene y te contacta una ama de casa que trae un problema difícil de resolver con los hijos y demás, pues a la señora le vas a poder cobrar 4,500, 5,000 pesos la hora, ¿no? Y entonces estamos hablando ya de un rango de tal vez 1,500 pesos la hora. Digamos que en términos muy generales, así es. Y esto se puede subir mucho más o se puede bajar también, dependiendo de hasta dónde te quieras bajar como coach, ¿no? Pero creo que sí hay que partir de una base que es el mercado y de ahí moverse de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a el nivel con el que estás trabajando. buenísimo. Pues te agradezco otra vez muchísimo la participación en este episodio de Gracias a Titanes del ti. Mundo del Trabajo. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, mi querida Laura. Sí, Les muchísimas deseo a gracias. todos muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora en que escucharon este episodio de Titanes del Mundo del Trabajo. Muchas gracias.